Ahora sí. Recording in progress. Bienvenidos todos. Un momentito, por favor. Hija. Ok. Sí, que hay problemas técnicos aquí con mi hija que está un poquito inquieta. Hoy vamos a estar hablando de un tema importante. No sé cuántos han escuchado hablar de las pequeñas zorras o han escuchado enseñanzas sobre este pasaje bíblico. Y es importante porque es uno de los pasajes más predicados del libro de Cantares. Vamos a abrir nuestras Biblias en Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Yo se lo voy a leer. Dice así: atrapen a las zorras, esas zorras pequeñas, antes que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Amén. Y yo no sé si ustedes saben, pero el que escribió Cantares es Salomón. El que escribió Cantares fue Salomón. Y Salomón fue conocido no solo por su sabiduría, sino por las mujeres que tenía. Porque así como tenía sabiduría del cielo, ni aun eso lo salvó de uno de los pecados más recurrentes en torno a los hombres de Dios. Podemos decir que pueden ser el pecado sexual, la avaricia o el dinero, el orgullo. Y además de esto, Salomón fue un hombre sabio, fue el hombre más sabio sobre la tierra. Y miren cómo aconteció todo en su vida. Pero ¿por qué Salomón escribía esto? ¿Por qué Salomón escribía: atrapen a las zorras, esas zorras pequeñas, antes que arruinen el viñedo del amor? ¿De qué cree usted que estaba hablando Salomón? Y se vale cualquier respuesta, puede abrir los micrófonos sin problema. ¿Quién me puede decir a qué se estaba refiriendo Salomón? Porque cuando el Señor me mostraba esto, yo estoy estudiando teología y bueno, el Señor me puso esto de una manera bien orgánica. Y yo no sé si para usted qué significa esto, qué significa esto que Salomón estaba diciendo, qué ha escuchado usted que puede referirse a esto de qué pueden ser esas pequeñas zorras. ¿A qué se estaba refiriendo la escritura cuando Salomón escribió esto? ¿No hay ningún voluntario? Hola hermano, buenas noches hermano. Buenas noches. Para mí, no he dado la enseñanza anteriormente, pero puedo discernir o entender que son distracciones. Pueden ser tanto como distracciones. No sé si se escucha. Sí, te escucho perfecto. Pueden venir vestidas en formas de una persona humana o alguna distracción también que se pueda utilizar, ya sea por algún mensajito o hablando cosas que no tendría que estar hablando con personas que tienen ya compromiso. O sea, lo veo desde muchos ángulos, pero principalmente como una distracción que puede dañar algo. Amén. Estefan, muy bien. Es lo más común. Es lo más común, pero hay algo que dijiste que a mí me gusta mucho porque la verdad es que la palabra la podemos tomar desde varios puntos, pero lo más importante que nosotros estamos aprendiendo en este espacio es que los puntos que debemos ver en la palabra debemos basarlo en las escrituras. Y yo créeme que la mayoría, el 80,
El 95% de las prédicas de este pasaje habla de eso. Habla de pequeñas cosas que te alejan de Dios, pequeños detalles, pequeños pecados, pequeño esto, pequeños lo otro. Pero, ¿qué dice la Escritura? Porque el Señor utiliza parábolas, utiliza un lenguaje figurativo cuando quiere enseñar algo. Y esto es un lenguaje figurativo. Él no se está refiriendo ni a zorras, el animal, ni a viñedos de uvas. Hoy usted y yo podemos tener los ojos abiertos a la revelación de la palabra por misericordia, por gracia, y podemos entender un poco más allá y vamos a ver de qué se trata. Yo quiero decirles, ustedes, para entrar en el contexto de lo que quiero enseñar, ¿qué son las zorras, los zorros? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué el Señor utilizó este animal? Mira, hoy podemos saber que las zorras o los zorros son animales que vienen de la familia de los perros, de los lobos, y sus hábitos normalmente son por lo general nocturnos y solitarios. Nocturnos y solitarios. Vayan tomando nota de las características de este animal. Animales astutos que destruyen los viñedos generalmente. Son animales que no atacan durante el día, ya lo acabamos de decir, son animales que se placen en operar en la oscuridad. Y usted se pregunta ahorita, bueno, ¿por qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando hoy? ¿Por qué Rodolfo me está hablando de animales? Y yo quiero decirte algo. El libro de Cantares fue escrito para que tú y yo pudiéramos estar prevenidos. Prevenidos. Las zorras atacan las viñas cuando están en flor, dice la palabra. En el verso 15 dice al final, porque las vides están en flor. Porque las vides están en flor. Es decir, cuando las vides están en flor, cuando las vides están en flor. Yo tengo por acá, esto normalmente no lo hago, pero quiero compartir con ustedes. Denme un segundito. Hacia aquí está. Vamos a ver si me permite compartir la pantalla. Parte de la pantalla. Aquí. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Amén. Ok. ¿Qué ve usted en esa imagen? Acá está cargando apenas. Está cargando. Sí, es que mi internet no es muy Ya, bueno. ya se ve. Uvas, un viñedo. Un viñedo. Muy bien. Viñedo. Un viñedo. Un viñedo con uvas. ¿Sí? Pero ¿qué ve usted en esta otra imagen? ¿Qué es eso? Puede decir cualquier cosa. Nadie. Sí me escuchan, ¿verdad? Algún tipo de semilla, algún tipo de semilla. Algún o tipo de brote de semilla. Ok. En realidad, esa es la hoja de una vid o la rama de una vid. Esa es la vid cuando está en flor. Las vides cuando están en flor es porque no tienen uvas, está creciendo el fruto. Pero todavía no está. Y estas son las cosas que atacan las zorras. Estas son las cosas que atacan las zorras.
Y usted se preguntará hoy, ¿por qué las zorras atacan la vid cuando está en flor? La verdad es que no lo sé. Pero si la palabra enseña que este animal biológicamente ataca las viñas, y las viñas cuando están en flor, o sea que están antes de dar fruto, eso tiene un motivo espiritualmente. Entonces las zorras atacan cuando están en flor, cuando están tiernas las ramas de la vid, es decir, antes de que dé fruto. Las zorras son enemigas de las viñas como número uno. El se busca en las viñas es de un zorro. De la misma forma que dice la palabra de las viñas y de las zorras, ya que nuestra opinión es irrelevante, vayamos a la palabra. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 5, versículo 7. Y quiero que alguien lo busque. Yo quiero que alguien lo busque. Muy bien, Rosimar. Muy bien con eso que acabas de contestar. Isaías capítulo 5, versículo 7. Aquí está mi esposa también tirando Biblia. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Léalo, hermana. Isaías 5:7 dice: la nación de Israel es viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Amén. Amén. Entonces, basado en las escrituras, las viñas del Señor, ¿quiénes son? El pueblo de Israel. Amén. Yo quiero que usted hoy tome nota, que usted apunte, porque a usted nadie le tiene que echar cuento cuando vienen y le dicen, no, es que tú eres No, mira, yo quiero que tú entiendas que cuando el Señor deja algo en su palabra, Él lo respalda. Lo único es que nosotros debemos meternos en intimidad, meternos en las profundidades de la palabra para entender. Y yo estoy seguro que usted y yo, pidiéndole al Señor que lo queremos conocer más, Él se va a revelar. Hoy podemos determinar que las viñas del Señor es el pueblo de Israel. Y yo quiero que usted sepa que lo que hemos enseñado anteriormente, las semanas anteriores, cuando enseñamos discernimiento espiritual, que en el antiguo pacto, el pacto era con el pueblo de Israel físico, el pueblo de Israel de sangre, el pueblo de Israel de descendencia judía, pues. Pero el nuevo pacto es sobre Israel espiritual. ¿Y quién pertenece a ese pueblo de Israel espiritual? Aquellas personas que confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Las personas que son salvas pertenecen al pueblo de Dios. Dice que nosotros ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, es porque el Señor nos adoptó por medio de su gracia. Entonces, ¿quién es la viña del Señor hoy? Usted y yo. Usted y yo. Amén. Pero bueno, ya tenemos uno de los protagonistas sobre la mesa de Cantares, las viñas. Pero vamos a ver qué dice la palabra, que son las zorras. ¿Serán pecados? Vamos a ver qué dice la palabra, que son las zorras. ¿Serán situaciones que te alejan de Dios? ¿Serán sueños? ¿Qué serán las zorras según la palabra? No según lo que yo pienso o la interpretación que yo le doy a la palabra. Vamos a Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, versículos del 1 al 4. Y quiero que lo lean con calma, con voz de trompeta,
porque esto es muy importante. Es como el pilar fundamental de la enseñanza. Ezequiel 13, versículo 1 al 4. Amén. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Amén. Amén. Esa última parte que dice, como zorras en el desierto, ¿quiénes fueron? Fueron Los tus profetas. Profetas. ¿Pero qué profetas? ¿Qué profetas? ¿Los profetas de Dios? ¿O los profetas que envanecieron su corazón? ¿De qué profetas estaba hablando? Mira lo que dice la palabra, yo se lo voy a leer. Y vino a mí palabra del Señor, está hablando Ezequiel. ¿Palabra de quién vino? De Dios, del Señor. Hijo de hombre, profetiza, le da una orden contra los profetas. ¿De qué pueblo? De Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón. Ay, hermano, es que yo siento en mi corazón. Ay, papá. Voy a volver a repetir. Y di a los que profetizan, ¿de quién? ¿De dónde? De su propio corazón. Oíd palabra del Señor. Ahora sí es que van a oír ustedes una palabra que viene de parte de Dios. Así ha dicho el Señor Dios: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, dice mi versión, y nada vieron. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a los portillos ni echaréis vallado a la casa de Israel. Bueno, acá sale el otro protagonista, las zorras. Cuando el Señor me habla en cantares de zorras, si yo me quedo con mi versión o la versión de mi corazón o la versión que tiene algún predicador o la versión que tiene, yo me quedo solo con eso, que las zorras pueden representar pequeñas cosas en nuestra vida que nos alejan de Dios, que dañan nuestra viña, y no es así. Eso puede representar otras cosas, sí, yo estoy de acuerdo, pero cuando el Señor habla de zorras, está hablando de los profetas. Y yo le pregunto hoy a usted, ¿el ministerio profético está operando hoy en el 2021? ¿El ministerio profético sigue en pie? ¿Por medio de quién habla Dios hoy en día? Dice que su conexión a internet es inestable. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo sí. Ok. Sí, se escucha clarito. Escucha, Entonces, pero no sé. Imagen. Ok. Entonces, nosotros debemos entender que el ministerio profético aún existe. Y esta palabra se renueva. Esta palabra nos habla día a día. Y hoy podemos decir que hay mucha falsa profecía. Hay mucha gente hablando desde su propia perspectiva, desde su propio ¿qué? Corazón. Dice Ezequiel capítulo 13, verso 2, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón. Ay, hermano, es que yo siento en mi corazón esto. Ay, hermano, es que yo siento esto. Hermano, no se deje llevar por su propio corazón. No se deje llevar por lo que siente. Esto no es un juego de sentimientos. Esto es un juego de seriedad. Esto es una carrera de seriedad. Esto es algo de vida o muerte. Cualquier falsa enseñanza que nosotros demos, exhortemos, ministremos,
puede causar la muerte espiritual de alguien. Esto no es relajo. Cualquier consejo, cualquier palabra que nosotros podamos decir que viene de parte de Dios, debemos tener cuidado, ser temerosos. No podemos usar el nombre de Dios a la ligera. Porque es que hoy en día hay tantos profetas y tanta palabra de parte de Dios que a veces asusta. Y es cuando entra el tema del discernimiento, que es lo que veníamos hablando. Yo debo aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, probar los espíritus. Ya aprendimos cómo no discernir en base a la apariencia, a los títulos. No es que el hermano se graduó, no, eso no cuenta. Vamos a ver sus frutos, vamos a ver cómo vive, vamos a ver qué enseña. La palabra de Dios es vida, es vida. Si tu enseñanza no me está llevando a la vida, si estás predicando más de lo de abajo que lo espiritual, entonces yo debo aprender a discernir, y no para emitir juicio, sino para edificar, para exhortar, para crecer espiritualmente. Vamos a continuar ya con los protagonistas en la mesa, viñas y zorras. Las viñas somos nosotros. Hay una parábola que el Señor utiliza, que Él dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? El fruto. ¿Y qué se come la zorra? ¿Qué destruye la zorra cuando nosotros estamos tiernos? Cuando nosotros estamos inmaduros, cuando nosotros estamos gateando apenas. ¿Qué es más fácil? ¿Hacerle daño a un hombre de 28 años que va al gimnasio o a un bebé de 5 años? ¿A qué se nos da más fácil hacerle daño? Al bebé de 5 años, porque no se sabe defender, porque está tierno, porque está inmaduro, todavía no ha crecido. Es más fácil hacerle daño. Entonces, las zorras representan eso. Esas falsos maestros, falsos profetas que impiden, que estancan el crecimiento de la vid, que estancan el crecimiento, que estancan el fruto que tú tienes que dar. ¿Y por qué no estás dando fruto? Porque te estás alimentando mal. Si tú tienes una planta y tú no la riegas, no la abonas, no le echas fertilizante o lo que sea, la planta quizás se muera. Y a veces nos pasa eso. Vemos gente corriendo, llegó a Cristo, se bautizó y empezó a escuchar en YouTube, porque ahora tenemos una lluvia de información de predicadores y no tenemos cuidado de lo que nos está llegando a nuestro corazón, a nuestras mentes. Hoy podemos escuchar cualquier cosa que suene bonito y decimos que viene de parte de Dios porque no escudriñamos las Escrituras. Ahora yo quiero que vayamos, mire, si hay algo de lo que usted y yo debemos pedirle a Dios todos los días de nuestra vida, es humildad, para que no nos pase lo mismo que a los fariseos y a los saduceos en la segunda venida de Cristo, que aún viendo las señales antes del fin, no creyeron. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no les recibieron? Yo esto lo expliqué. Porque tenían una enseñanza de hombre. Ellos estaban esperando otro Mesías, a pesar de que la palabra se cumplió. La palabra se cumplió. Y yo les quiero regalar, esto está un poquito fuera del tema, pero yo les quiero regalar que el por qué
el por qué Jesús hablaba por parábolas. Jesús hablaba por parábolas, sencillamente porque así decía la Escritura que tenía que hablar el Mesías. ¿Qué dice el Salmo 78, versículo 2? Salmos 78, versículo 2. Quien lo tenga puede decir amén. Y ahora podemos entender un poco más de por qué Jesús hablaba por parábolas. Amén, Nadie. yo lo tengo. Dele, hermana, dele. Ya. A ver. Salmo 78, versículo 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Palabra de Amén. Dios. Amén. Abriré mi boca en proverbios. Y hay algo maravilloso, porque dice Mateo 13, 34 y 35, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré mi boca en proverbios, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Se cumplió una palabra. Se cumplió una palabra. Y es importante porque las parábolas no la entendía todo el mundo. Y es por esa misma falta de humildad que creemos que todo no lo sabemos. Y para los fariseos y los saduceos, que alguien hablara de esta manera era locura. Y habiendo estudiado esta palabra, no reconocieron al Mesías. Hoy usted y yo podemos ver la parábola de las vírgenes y podemos tener la dicha de entender de qué se trata. Pero usted puede ir a una discoteca y contarle esa historia a alguien y no va a entender nada de lo que está ahí escrito. ¿Por qué? Porque a pesar de que para nosotros es simple ese lenguaje, no es para todo el mundo. Cuando Jesús hablaba por parábolas, en ese momento le hablaba a multitudes, pero los que preguntaban qué significaban eran sus discípulos. ¿Por qué la gente se iba y no entendía? Se iban sin entender. Y eso nos anima a nosotros, si no entendemos algo de la palabra, no nos pongamos a inventar enseñanza de hombres, opiniones nuestras, sino preguntémosle a Dios: Señor, ¿qué significa esto? Yo quiero entender esto que estoy leyendo, ayúdame. Y haga su tarea. Tenemos recursos ilimitados, recursos que ninguna otra generación ha tenido: internet, la palabra en hebreo, en arameo, en griego, como la busques, la puedes encontrar. Y hoy somos más, digamos, consumidores de redes sociales, de YouTube, de Facebook, que de la palabra de Dios. Mirando sin escrúpulo qué estoy consumiendo, sabiendo que las zorras de las cuales habla la palabra no son situaciones y pecados que tú tienes, sino son falsos profetas, falsos maestros. Y vamos a ir a Miqueas capítulo 3, del 5 al 7. Miqueas capítulo 3, yo no creo que lo tengo por acá. Vamos a ver quien lo tenga puede decir amén. Miqueas capítulo 3. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno.
Amén, Rodolfo. Miqueas capítulo Miqueas 3, capítulo 3 del versículos. 5 al 7. Lo voy a leer Ok. yo. Lo voy a leer yo. O bueno, léelo Ok. tú y yo lo repito acá en mi versión. Léelo, hermanita. ¿Aló? Paz. Con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas el día que se le volverán las tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados. Dios le tapará la boca, pues no le dará respuesta. Amén. Amén. Dios está diciendo, así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Que hacen errar a mi pueblo. Mire, cada vez que usted le dice a alguien algo sobre esta palabra, trate de ir al texto tal cual como sale allí. Y si está parafraseando, dígale a la persona, estoy parafraseando, no lo dice así, o sea, pero lo puedes encontrar en tal cita. O búsquelo en su teléfono, si tiene internet, si tiene data, búsquelo y léaselo tal cual aparece en la palabra. Dice, a mi pueblo, que muerden con sus dientes y claman paz, pero al que no les pone algo en la boca, proclaman guerra contra él. Es decir, si no le daban money, profetizaban guerra. De verdad que cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. La palabra se repite. Por tanto, de la profecía se os hará de noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Ahora mi pregunta es, ¿usted está entendiendo cuando en la Biblia en Mateo 24 dice el sol se volverá tinieblas? ¿Será que va a haber un eclipse o eso es una interpretación mía? La palabra acá me está enseñando que los días se entenebrecerán sobre los falsos profetas. Es decir, que no habrá palabra de Dios en su boca, que todo será oscuridad. Y la oscuridad representa la ausencia de luz. ¿Y quién dijo que era la luz del mundo? ¿Quién dijo que era la luz del mundo? Jesús. Y mira, 9:40, me faltan como 20 versículos. Pero vamos a 2 de Pedro 1 y 2. 2 de Pedro, para los que toman nota, anoten, que lo más probable es que no nos dé tiempo de verlo todo. 2 de Pedro 2, verso 1 y 2. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Ahora mi pregunta es, ¿las falsas enseñanzas se van a ver de calle que son falsas? ¿Van a decir, aquí vamos a adorar a Satanás abiertamente? No. La verdad es que no. Que así como los zorros son astutos. Mire, yo no sé si usted sabe, pero en la mayoría de películas de Disney, los zorros o son los bandidos, o son los más vivos, o los más tramposos. ¿No se ha dado cuenta? Porque es un animal astuto. ¿Y quién más es astuto? La serpiente antigua. ¿Sí? Entonces, dice 2 de Pedro que encubiertamente introducirán herejías de perdición. Herejías de perdición. Y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Y mira lo que dice 2 de Pedro 2. Y muchos
seguirán sus caminos perniciosos, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Dice poquitos o muchos? Dice muchos. ¿Por qué? Porque la puerta a la salvación es angosta, como mi esposa le enseñaba a mis hijos en estos días. La puerta de la salvación es angosta y nosotros queremos ancharla. Mira, cuando en Mateo 24 dice que dos estarán moliendo en el molino y uno será quitado y otro será dejado, está hablando de dos personas que representan un 100%. Si se lleva una, queda el 50%. O sea que matemáticamente las escrituras me hablan de que por lo menos el 50% se quedó. Hablando matemáticamente, no espiritualmente. Y Segunda de Pedro nos dice eso, pero ¿qué nos aconseja Primera de Tesalonicenses 5? Primera de Tesalonicenses 5. Y esto es un consejo que les pido en el amor de Cristo, que no lo dé por sentado, que lo medite hoy, esta noche, órelo. Dice Primera de Tesalonicenses 5, del 21 al 22. Examinadlo todo. Cuando surgen las profecías o que alguien dice que proviene del Señor, hay que ponerlo a prueba. La prueba es bíblico. Eso es bíblico. Si a usted alguien se le acerca y le dice, no, que el Señor me dijo, hermano, si el Señor te lo dijo, yo le voy a preguntar, porque él a mí no me ha dicho nada. Eso es bíblico, eso no es problema ni que tú estás en pecado, no. Eso es bíblico. Porque usted no va a tomar decisiones en su vida basado en la palabra de hombre. Usted debe basar decisiones en su vida basado en lo que Dios le dijo. Y lo que le dijo conforme a su palabra. Dice, examinarlo todo, retened lo bueno, apartados de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique completamente, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 20, no menosprecéis las profecías, no menosprecien la profecía, porque el ministerio profético aún existe. No es que ahora se me va a poner de que nada de lo que le digan ahora proviene de Dios. No, que mi pastor está hablando y Rodolfo me... No. Yo lo que te estoy diciendo es que tú debes ser un creyente maduro que debe examinarlo todo. Lo dice Pablo, lo dice la Biblia. Retened lo bueno y apartado de toda especie de mal. Pero Primera de Juan 4.1 también nos habla un poquito sobre esto. Y tengo esta Biblia más rayada. 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han venido al mundo. Si en Eclesiastés determinamos que las zorras son falsos profetas y que el viñedo del amor soy yo, la plantación de Dios soy yo, entonces ¿de qué debo cuidarme? ¿De cuáles son esas zorras? De esas falsas enseñanzas. Mira, Mateo 7:15 dice que vendrán lobos vestidos de oveja. Y les repito, esto va a ser algo sutil, algo que debes discernir. Esto no va a ser algo como Bad Bunny con el look de Baphomet, no. Esto es algo que se va a meter en las iglesias, que ya está dentro de las iglesias y que usted debe aprender a discernir. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Para ir cerrando, porque me quedan 15 minutos. Vámonos a Mateo 24. ¿Quién sabe de qué habla Mateo 24 así por debajito? Cuando le dicen Mateo 24, ¿qué se le viene a la mente?
¿Qué se le viene a la mente cuando le hablan de Mateo 24? Porque a mí ese capítulo me quedó en la cabeza desde que era bien nuevo en la fe. ¿De qué habla? ¿De qué habla Mateo 24? Mateo 24 habla de la segunda venida del Señor. Y que los discípulos le preguntaron a Jesús frenteado. Dice Mateo 24 en el verso 1, y salido Jesús se iba del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y sentándose en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos, ¿cuándo? En privado. ¿Cuándo? En intimidad. ¿Cuándo le preguntaron a Jesús? En su momento íntimo con él, en privado. Y usted y yo ya no pasamos mucho tiempo en privado. Ahora pasamos más tiempo en público en YouTube, en TikTok, en redes sociales, escudriñando la palabra en privado, llorando en intimidad. Y dice, dinos cuándo serán estas cosas, bien vidajenos que son. No, a mí también me hubiese causado curiosidad. Dime cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá para yo estar pendiente. Esa es la clave de esta pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuántos aquí están esperando la segunda venida de nuestro Señor? ¿Cuántos aquí están esperando la segunda venida? Mira, la esperanza del nuevo pacto es la segunda venida de Jesucristo. Para eso es el nuevo pacto. Y Mateo 24, el verso 4, les dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. También pueden venir muchos en el nombre del Señor diciendo yo vengo en representación de Jesucristo y no, papá, no viene en representación de nada de eso. Y tú y yo debemos aprender a discernir. Pero no vamos a leer todo el capítulo, eso se lo dejo a usted de tarea. ¿Qué dice Mateo 20? Mira, cuando la Biblia te dice en más de 3 ocasiones algo, es porque es importante. ¿Cuántos están de acuerdo? Si en un capítulo te repiten algo 3 y 4 veces, ¿será que Dios quería hacer énfasis en esto? Claro que sí. Dice Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Dice Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A poquitos, a unos cuantos. ¿A cuántos? A muchos. ¿Y por qué dice muchos? Porque la puerta de la salvación es angostica. Es bien angosta. Y hoy nos pintan un evangelio de que, papá, la puerta va, ya usted sabe, 4 carriles, 8 carriles en dirección al reino de los cielos. No, engañarán a muchos, dice Mateo 24:11. Engañarán a muchos. ¿Y qué dice Mateo 24:24? En el mismo capítulo, no estoy saltándome ni de libro ni de capítulo. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Mira lo que dice el verso 26, así os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí
Él está en las cámaras, no crean en eso. No crean. ¿Y será literal que van a decir eso? Lo pueden decir de muchas maneras. A lo mejor no va a decir alguien, yo soy el Cristo, pero pueden decir, yo soy el que trae la paz en el mundo, yo soy el que tiene la religión. ¿Qué es? ¿Iban a decir algo? Sí, ya lo han dicho algunos públicamente, Amén. de Sí. otras maneras. Es verdad. Pero y han confundido a muchas personas. Así es. Y fíjate lo que dice la palabra. Engañarán a muchos, incluso quizás a los escogidos. Mateo 24:24. Estamos en los días donde debemos discernir, familia, abrir nuestras Biblias y pasar todo por el ojo de Dios, no el tuyo. La voz de Dios hoy está sobre la tierra y tú la tienes en tu mesa, en tu mano. La tienes en tu mesa, es la Biblia. Esa es la voz de Dios. Hoy mis frutos están pasmados. Estoy como esa vid, estaba verdecita que todavía no tenía las uvas. Están pasmados porque el alimento que estoy recibiendo no es el correcto. Me siento en un estancamiento espiritual. Realmente están las zorras dándome un contenido que no alimenta mi espíritu, dañando lo que el Señor quiere hacer. Hoy estoy permitiendo las zorras en mi vida. Vas a rendir cuentas, familia. Nosotros vamos a rendir cuentas delante del Señor. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por esta palabra, te doy gracias porque tú eres bueno. Te pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, se haya revelado tu palabra con poder, que hoy, Señor, se hayan caído fortalezas mentales, mentiras del enemigo. Yo te pido en el nombre de Jesús que pongas esta semilla tatuada, Señor, esta palabra tatuada en los corazones de mis hermanos, y que tu palabra, Señor, sea viva, eficaz, que esta semilla pueda dar fruto al 100%, y que podamos salir del estancamiento espiritual. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias de antemano, Jesús, porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana. En el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Amén. Bueno, familia,